Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más. Estamos leyendo nuestro primer libro de crónicas del capítulo 17 al capítulo 19. Estamos leyendo acerca del rey David y es muy curioso porque anteriormente a mí también me había tocado poder hablar específicamente de este tema en donde David es bendecido no solamente en el tema pues de su reinado como tal. Estamos hablando de que Israel tenía tantas victorias dentro del mismo reinado de David que ni siquiera tenían la necesidad ellos de pelear, ¿no? Como tal, hubo un punto en donde el pueblo de Israel era tan temido que ni siquiera tenían que llegar a esos extremos del enfrentamiento, pero no solamente se muestra la bendición de parte de Dios de esta manera, sino también en el tema de la descendencia, ¿no? En esos tiempos la descendencia era algo muy importante y tan importante era que pues lo que sucede después de que David muere, obviamente es cómo es que Salomón sucede al trono, ¿no? Y la verdad es de que aún a pesar de que David tuvo malas decisiones dentro de su reinado, el Señor siempre tuvo una promesa para él, ¿no? Y esa promesa la vemos justamente en estos capítulos, en donde Salomón es el encargado de poder construir el templo. Y Salomón fue una persona muy sabia, como lo tenemos, o como ya lo teníamos nosotros en conocimiento, ya sabíamos. Fue una persona muy sabia y fue una persona que lo primero que él hizo después de que, o más bien en el primer instante en el que él toma el reinado, fue justamente esta tarea que fue designada para él, ¿no? Entonces, desde aquí, o más bien aún a pesar de que David ya había muerto, desde esta parte, perdón, ya vemos cómo es que se sigue cumpliendo la voluntad del Señor por parte, o más bien viniendo esta promesa desde David, ¿no? Entonces, en esta parte podemos estar conscientes de que el Señor, aún a pesar de nuestros errores en algún momento, el Señor ya tiene una promesa para nosotros, porque el Señor es fiel, porque el Señor no es hombre para dejar a un lado sus promesas. El Señor tiene en cuenta lo que puede hacer con nosotros, no por nuestras propias acciones, sino por lo que el Señor está por hacer en nuestras vidas, ¿vale? O por lo que está haciendo en nuestras vidas. Entonces, nunca dudemos de lo que el Señor ya tiene para nosotros, aún a pesar de nuestros errores. Sí, está en nosotros el poder esforzarnos y poder ver la necesidad de llevar una vida acorde a lo que el Señor quiere para nosotros, pero a final de cuentas el Señor no va a dejar a un lado las promesas que tiene para nosotros. Entonces, no dejar que la ambición, que la autosuficiencia dentro de nosotros nos controle, o más bien tome el lugar que el Señor tiene dentro de nuestras vidas, y que nosotros podamos reconocer que la única, la honra y la gloria que todo esto llegará a tener dentro de nuestros propios hallazgos, o dentro de nuestros propios logros, todo esto es gracias a Dios, ¿vale? Y después en los siguientes capítulos terminamos y vemos cómo es que hay una guerra contra los amonitas por cierto malentendido. Las intenciones de David eran totalmente pacíficas en esta parte, y ahora podemos entender que el pueblo de Israel obviamente se conocía por ser un pueblo poderoso, ¿no? Pero en esta parte David muestra no solamente como una actitud de pues pacifista, sino también pues ese corazón que lo caracteriza, ¿no? Entonces, en esta parte los amonitas lo toman como una amenaza, y esto pasa a temas mayores. David, dentro del él haber sido pues más bien ofendido de esta parte, obviamente David toma cartas en el asunto, habla con Joab, quien era el encargado de poder llevar a cabo este tema campal, y Joab se mostraba en apuros. Joab era quien estaba encargado de todo esto. Dice la Biblia que estaba él pues cubierto, ¿no? Se veía amenazado por el frente y por la retaguardia. Entonces, en esta parte pudiera parecer que es algo imposible para los israelitas. Ya estaban rodeados, pero como bien les mencionaba, había un punto en donde
no tenían ellos que enfrentarse porque era tanto el miedo que le tenían que ni siquiera tenían que llegar a este punto, ¿no? Entonces me da mucha risa porque ellos se animan, ¿no? Los amonitas se animan a enfrentarse, o sea, se arman de valor, pero en el momento en el que se encuentran frente al pueblo de Israel, llega un punto en donde saben que no tienen ninguna oportunidad de enfrentarse a ellos, ¿vale? Entonces vemos que el Señor, aún a pesar de que las circunstancias, o más bien de que aún a pesar de que David tenía buenas intenciones contra ellos, siempre hay la cosquillita, o siempre hay algo que llega a incomodar, ¿vale? Entonces en esta parte tal vez nosotros nos podemos llegar a identificar un poco con esto, porque hay veces en las que nuestras intenciones son buenas, ¿no? Hay veces en que nuestras intenciones hacia tal vez otras personas o hacia nuestra propia vida son buenas, ¿no? Pero siempre hay algo que se interpone al momento en el que nosotros queremos hacer algo bueno, por así decirlo. Estoy hablando específicamente de llevar una vida en rectitud, de llevar una vida en santidad. Siempre hay algo que nos impide estar dentro de esta santidad. El simple hecho de nosotros ponernos pues como un recipiente solamente para ser usados es algo que el Señor se puede glorificar grandemente. Entonces espero que esto haya sido de muchísima bendición. Espero que esto pues esto que recordamos otra vez sea pues de muchísima bendición para las personas que en algún momento se sentían así. Y espero verlos para los siguientes episodios. Espero que no flaqueemos en ningún punto de la lectura. Y nos estamos viendo para los siguientes episodios. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Bye.